México vuelve a ser el hermano mayor de Centroamérica y el Caribe. Sí, hasta que los hermanos menores no se den cuenta de cómo les estamos jugando el dedo en la boca o les estamos dando a tole con el dedo. Porque saben qué es lo que les importa, que los dejen de deportar. ¿Y sabes quién los deporta? Nosotros. Es claro que el presidente de la República ha decidido de qué lado estar. Y su fotografía y este acompañamiento y estos aplausos que ha dado a los gobiernos autoritarios, a los gobernantes que violan derechos humanos, a los gobernantes que no aceptan a la oposición o a los medios de comunicación, a esos es a los que el presidente de la República acompaña, aplaude y con ellos se solidariza. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, que ha dicho que va a utilizar 4 minutos. Por favor, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Gracias. Con su permiso, presidenta. Adelante. Estimadas senadoras, senadores, diputados y diputadas, escuché una pregunta aquí que tiene que ver con la presentación de esta agenda política. Una agenda política que, por cierto, una vez más se define por el interés del grupo mayoritario, centrado ahora en la gira del presidente que fue hace 15 días, evitando los temas fundamentales de lo que está ocurriendo inmediatamente, poniendo en riesgo la vida de millones de pasajeros y poniendo en entredicho la capacidad del gobierno de prestar un servicio fundamental como es la comunicación aérea. Pero entremos al tema al que nos convocaron. Decía algún orador aquí que antes se hacían giras y ¿qué traían? En cambio ahora se hizo una gira y mi pregunta es, ¿y qué trajo? México vuelve a ser, es el resumen del presidente de la República, México vuelve a ser el hermano mayor de Centroamérica y el Caribe. Sí, hasta que los hermanos menores no se den cuenta de cómo les estamos jugando el dedo en la boca o les estamos dando a tole con el dedo. Porque saben qué es lo que les importa, que los dejen de deportar. ¿Y sabes quién los deporta? Nosotros, que tenemos este año la cifra más alta de deportaciones de migrantes de Centroamérica y el Caribe en la historia. Pero ha sido una gran gira buscando el reconocimiento de Centroamérica y el Caribe para merecer otra vez el título de hermanos mayores. No nos interesa ser la competencia de China para ocupar el lugar que tenían en la sociedad comercial con Estados Unidos. No nos interesa ser los socios de los adelantos científicos de la Unión Europea. No nos interesa ser el socio comercial de la economía más importante del mundo. No, nos interesa ser los hermanos mayores de Centroamérica y el Caribe. Pero lo que es peor es que detrás de eso hay una gran falacia, porque en la realidad hemos aceptado las condiciones de ese gigante al que avergonzamos por mandar armas a Ucrania, de esos de los que nos quejamos por no invitar a Nicaragua a su cumbre. A esos nosotros le hemos aceptado la desvergüenza de ser sus gendarmes. Ya no es Estados Unidos el gendarme de América. Ese papel nos lo dejaron ominosamente a nosotros. Cuando aceptamos, y ahí está el relato, aceptamos ponerles soldados en la frontera. Y no lo digo yo, es una declaración del secretario de Relaciones Exteriores. No habrá libre tránsito para los migrantes en México por la declinación del artículo 42. Presidenta. Y creo que la senadora quiere hacer una pregunta. ¿Es correcto?
¿Acepta usted que le hagan una pregunta? Con mucho gusto. Muchas gracias, presidenta. Presidenta. Señor Hay senador, preguntas. es evidente. Un segundo, presidenta. Creo que lo que dice el cuadernillo es que no hay preguntas entre personas del mismo grupo parlamentario. No dice que no hay preguntas. Eso es lo que dice el cuadernillo. Es procedente la pregunta. Adelante. Gracias. Tómenlo con calma, no se enojen. Vamos a debatir. Señor senador, es claro que el presidente de la República ha decidido de qué lado estar. Y su fotografía y este acompañamiento y estos aplausos que ha dado a los gobiernos autoritarios, a los gobernantes que violan derechos humanos, a los gobernantes que no aceptan a la oposición o a los medios de comunicación, a esos es a los que el presidente de la República acompaña, aplaude y con ellos se solidariza. La pregunta concreta, señor senador, es si usted cree que eso represente al pueblo de México, no al régimen en turno populista y nefasto que hoy tiene el país en el que habitamos, sino si eso representa a las y los mexicanos. Y una segunda pregunta, perdóneme, senador, si es tan amable. Ya se han manifestado distintos colectivos de médicos y han dicho que en México hay muchísimos doctores y doctoras, médicas y médicos que pueden trabajar a favor de nuestro país. ¿No cree usted que lo que están haciendo con estos pseudodoctores, por cierto, nunca han podido comprobar que sean doctores cubanos, ¿no cree usted que eso es trata de personas? Porque en realidad el dinero no se lo dan a los cubanos, el dinero que está pagando el gobierno mexicano se lo da al régimen violador de derechos humanos de Cuba. Pregunto, señor senador, si usted cree que eso podría ser evidentemente contrario a una lógica de preservar el trabajo y la dignidad de los médicos en México. Le recuerdo a toda la Asamblea que la pregunta es de 1 minuto según nuestras bases, nuestro acuerdo, y la respuesta no podrá exceder de 2 minutos. Gracias. Aleida, ¿tú quieres hacerle una pregunta? Adelante si es una pregunta. No, es una moción. Es una presidenta. Adelante. Gracias. Entiendo que no está normado que en la agenda política se acepten preguntas. Si por práctica parlamentaria o por lo que se haya dado en alguna otra permanente, se van a atender las preguntas. Está usted aquí nombrando algún criterio, pero yo entiendo que el criterio era que corriera el tiempo del orador en turno. Entonces estaba a su criterio si acepta o no la pregunta, pero sería sobre el mismo tiempo que tiene de intervención. Porque no está normado y de hecho no hay preguntas en agenda política. En las reglas para la discusión, en el resolutivo 21, las discusiones se tendrán por iniciadas cuando se someta un asunto a consideración del Pleno y cuando se aborden los temas de la agenda política. Y aquí vienen las preguntas en el apartado 23, en el mismo lugar en donde está la agenda política. Aquí están las reglas. Entonces, lo que vamos a hacer es que sí se ajusten al tiempo, 1 minuto y 2 para la respuesta. Gracias, presidenta, aunque se trata de 2 preguntas, pero seré breve. En ninguna parte de la política exterior de México, de sus principios rectores, puede aceptarse validar un régimen que suprime libertades, encarcela opositores, reprime a las manifestaciones contrarias, limita y sujeta la libertad de expresión. Cualquier guiño, cualquier acercamiento a un régimen de esta naturaleza implica convertirse en cómplice, implica aceptar que ese es el tipo de sociedad que respaldamos. Ortega es un dictador.
Ortega está pisoteando la dignidad de los nicaragüenses y México debía condenarlo. Ahora me parece a mí que adoptamos una política que no deja clara cuál es la posición de México. No podemos condenar a Rusia, pero tampoco podemos condenar a Ortega. Queremos ser los hermanos mayores de Centroamérica, pero les ponemos 28,000 soldados en la frontera sur. Queremos ser los hermanos mayores de Centroamérica, pero aceptamos en la práctica el tercer país amigo, donde hoy dejan en nuestros municipios de la frontera norte a quienes Estados Unidos no quiere aceptar, donde, por cierto, da un trato bastante diferente a los haitianos que a los ucranianos. En otras palabras, ¿qué somos? Los empleados de los Estados Unidos, a esos que ustedes se desgañitan hoy por no aceptar y por denunciar. Con respecto a los médicos, déjeme, Presidenta, leer, paso a mi siguiente respuesta, esta carta que los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta. Resumo, en nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades a la idiosincrasia de nuestra población. Algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios en zonas de inseguridad extrema. Salarios en zona de inseguridad extrema. Yo siempre he abogado por la solidaridad con Cuba. Rechazo el bloqueo inhumano que ejercen los Estados Unidos sobre ella, pero no puedo aceptar que México asuma como un éxito que va a traer médicos cubanos cuando los traemos a estas condiciones de inseguridad, porque no hemos resuelto ese problema, cuando los traemos a condiciones de salud donde no hemos resuelto nuestro propio problema. ¿Acepta la pregunta del Con mucho gusto. diputado Gerardo Serrano Noroña? Adelante con la pregunta. No, es una moción de orden, senadora, presidente. Es una moción de orden, porque me da la impresión que no están tomando el tiempo de los 2 minutos para la respuesta. Sí, entonces, sí estamos tomando el tiempo con un celular. Perfecto. Y se activó el reloj en cuanto ahora tiene la intervención. Ese era todo. Por favor, sí. No convirtamos nuestra política exterior en un reflejo de nuestras indecisiones, menos en un intento de hacer propaganda en lugar de hechos concretos que consagren nuestros principios rectores. Asumamos lo que decía Juárez, no cedamos lo que no debemos, no cedamos lo que no debemos conceder, al menos no lo hagamos por voluntad propia. Aquí, este prócer que siempre he citado como el genio de las relaciones exteriores de México, nos está mostrando el camino y nosotros simple y sencillamente optamos por la hipocresía. Muchas gracias. Gracias, senador.